Tenemos que entender que nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones como tal. Ujú. Sí podemos gestionar y manejar nuestras respuestas ante las emociones, pero las emociones como tal son respuestas naturales. No puedes manejar algo que no puedes nombrar. Respuestas de enojo, de ira, realmente puede ser una tristeza no expresada. Para sentir algo diferente vas a tener que hacer algo diferente. ¿Cuál es la razón por qué no comparto mi carga emocional? Y yo en mi propio corazón, en mi propia vida veo que es orgullo. Yo no fui responsable de lo que me hicieron, pero soy responsable de cómo respondo hoy. Y Hmm. hoy voy a responder de una forma diferente, comenzando con un paso muy pequeño. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el manejo de las emociones masculinas. Una tarea que no es fácil porque lo hemos malinterpretado. Está con nosotros en el estudio David McCormick. Él es el director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, psicólogo de profesión, especialista en estilos de crianza, trauma y liderazgo parental. David ha dedicado su vida a los niños y adolescentes vulnerables, trabajando para que cada uno de ellos pueda contar con una familia que le apoye. Ha publicado el libro Hombre en Camino. Es un libro dedicado a los jóvenes, escrito para los jóvenes, que ayuda a los jóvenes y a los adolescentes a enfrentar el reto de crecer, cómo construir su proyecto de vida, cómo tener una perspectiva cristocéntrica. Está casado y es padre de 3 maravillosas hijas. David, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí compartiendo sobre estos temas. ¿Casado ya por cuántos años? 12 años. Este año cumplimos 13. Ujú. Tú eres de Canadá y tu esposa es de dónde. Ella nació y creció en Nueva Orleans, Luisiana. Así. Y sus papás son hispanos. Su papá es de Guatemala y su mamá de El Salvador, ¿verdad? Ellos se conocieron en Nueva Orleans. Pero entonces mi esposa creció en una familia latina, pero en Estados Unidos. ¿Qué hace? ¿Frijoles volteados o pupusas? Las dos cosas, la Las verdad. dos Gracias cosas. a Dios tenemos una riqueza, una variedad de las comidas más deliciosas de Centroamérica. ¿Y fuiste misionero en Guatemala por cuánto tiempo? 18 años 18 estuve años. trabajando directamente en Guatemala. ¡Wow! Bueno, ahora que eres casado, padre de 3 hijas, ya con varios años de casado, ya puedes hablar de este tema, manejo de las emociones. A los hombres nos cuesta mucho expresar emociones. Y una de las emociones que sí sabemos expresar es la ira. Cuando nos enojamos y creemos que eso es ser muy hombre. Pero la mayoría de las veces los hombres guardan sus emociones porque no sabemos interpretarlas, no sabemos procesarlas o crecimos en un ambiente donde nos dijeron que expresar emociones era una expresión de debilidad. Ujú. ¿Por qué a los hombres nos cuesta expresar nuestras emociones? Creo que como mencionas de que desde muy pequeños nos enseñan de que ciertas expresiones emocionales son válidas y otras son para las mujeres, ¿verdad? Ujú. Y yo siempre cuando hablo con los hombres en clínica y siempre digo, bueno, ¿qué te incomoda más? ¿Sentirte enojado o sentirte triste? Y la mayoría dicen, me incomoda más sentirme triste porque Ujú. no sé qué hacer. Y cuando es una expresión de enojo, muchas veces se saca la expresión y ahí ya estuvo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender de las emociones, que las emociones son respuestas a lo que está sucediendo en nuestro entorno o en nuestro interior. Es responder a lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones como tal. Ujú. Sí podemos gestionar y manejar nuestras respuestas ante las emociones, pero las emociones como tal son respuestas naturales. Entonces yo creo que como para los hombres culturalmente, ¿verdad? Se ve al hombre triste y es como, es un hombre débil. Mm. ¿Verdad? Y nosotros queremos hombres fuertes, estables. Entonces, eso no es muy aplaudido, ¿verdad? En nuestro mundo y más cristiano, la verdad, que debemos también siempre estar gozosos. Entonces, ¿cómo puedo estar triste si siempre Mm. debo estar gozoso, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de madurar una emoción? Siento enojo, o tristeza o frustración. eh, eh, Muchas veces los hombres lo interpretamos en nombre de la sinceridad, de decirlo como lo sentimos. Pero
eso es incorrecto, Mm, porque sale de una forma equivocada y puedo herir. Y yo lo digo en nombre de la sinceridad, ¿no? Algunos mm, dicen, es que el único sincero soy yo, porque hablan enojados. ¿Qué ujú, es lo correcto? mm. Bueno, yo creo que en sí como para poder gestionar las emociones, Ujú. no puedes manejar algo que no puedes nombrar. Mm, Entonces tenemos que comenzar ahí de que muchas veces como una inteligencia emocional es muy reducida para el hombre porque si yo le pregunto a un hombre, ¿cómo te sientes? ¿Qué me va a decir? bien, Bien, ¿verdad? y terminó. Ya. Entonces, y cuesta, necesito más palabras, pero ¿qué estás sintiendo realmente? No sé. Es el autoconocimiento es algo importante y se puede confundir mucho como Mm, que nos estamos obsesionados con nosotros mismos, pero como dice Tim Keller, me gusta mucho que nosotros no podemos conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos y no podemos conocernos a nosotros mismos sin conocerle a Dios. Entonces sí tenemos que estar conscientes de quiénes somos, qué estamos pasando, qué estamos sintiendo. Y nuevamente, gracias a Dios, no tenemos que estar adivinando o basarnos 100% en la psicología o la ciencia, porque podemos ver la expresión perfecta de las emociones de un hombre que se llama Jesús. wow. Y vemos una variedad de expresión de emoción, de que él no era ajeno a sentir y tampoco a expresar lo que estaba sintiendo, ¿verdad? No vemos un Jesús 100% es estable, por así decirlo, aunque era una persona estable, pero él no era de un tono de emociones, él sentía, él se enojaba, se entristecía, cuando lloraba, o sea, él decía, yo como quisiera tener a todos ustedes como mis pollitos, ¿verdad? Ujú. Yo quisiera hacerlo, o cuando murió Lázaro, o sea, hubo una expresión fuerte, de sentir una emoción fuerte, sabiendo él que a los momentos de sentir esa emoción, él iba a resucitar. O sea, el hecho de que había una esperanza de resucitación Mm. no negó el hecho de que Jesús pudo en el momento sentir lo que sentía y expresarlo. Quiero vivir alguno de esos momentos. Jesús lloró delante de Marta, María y los que estaban ahí cuando las vio llorar a ellas. Como has Ajá. dicho, él lo iba a resucitar, pero sintió el dolor de ellas y él lloró. Cuando iba entrando a Jerusalén y vio las multitudes, él lloró, lloró con sus discípulos, es decir, no Mm, tuvo vergüenza en llorar en ujú, público, tampoco tuvo vergüenza en enojarse cuando vio todo el mercado en la iglesia, ujú, en el templo. Él se enojó, volcó las mesas, tiró todas las cosas. Él estaba realmente enojado, ujú, ¿no? ujú, Entonces, encontramos a Jesús expresando los diferentes momentos emocionales con madurez. ujú, ¿Qué es tener madurez emocional? ujú. Para que yo pueda vivir los diferentes momentos emocionales sin perder el control. Claro, sí. Y yo creo que como para tener una madurez emocional, empieza con un entendimiento de lo que está sucediendo realmente. Mm, Es decir, que yo puedo decir, me siento frustrado. Muchas veces la frustración nos lleva al enojo. La frustración nos lleva a la agresión, pero muchas veces no somos tan buenos identificando cuando estamos frustrados. Y la frustración es que algo que yo quiero que suceda no está sucediendo. Entonces me frustra. ujú. Cuando hay mucho tráfico, estoy frustrado. Entonces, si nosotros no ventilamos esa frustración, incluso decirlo es una de las mejores formas para poder dominarlo. Cuando yo ya digo en voz alta, ¿sabes qué? Hoy me siento triste. La tristeza pierde mucho de su poder en nosotros, pero Ujú. cuando pasa como algo en nuestro interior y no lo damos nombre, no lo nombramos, entonces mantiene mucho poder en la oscuridad de nuestro corazón. Cuando ya lo sacamos y lo decimos y lo exponemos, muchas veces pierde todo su poder. Lo procesamos, es como energía que se forma y si no lo sacamos, entonces se queda. Mm, ¿Verdad? Queda esa energía en nuestro corazón y sale de otras maneras, porque muchas veces creo que respuestas de enojo, de ira, realmente puede ser una tristeza no expresada. wow. Y no sé si algunos hombres han pasado esto, que han sentido tal vez muy solos por mucho Ujú. tiempo. Entonces algo viene, su hijo no le hace caso y es una expresión exagerada lo que está sucediendo. No solo es una expresión de ira,
Es una explosión de emoción acumulada que no se Wow. dio, no salió en su momento porque no hubo una madurez emocional para nombrar y procesar la emoción en su momento. ¿Cómo yo proceso emoción si no me enseñaron a procesarla? Un día terminaba una conferencia y Mm, un caballero, eh, se notaba que era un empresario, un agricultor, eh, eh, se me acerca y con mucha sinceridad me dice, ¿cómo se abraza un hijo? Le digo, mm, perdón. Me dice, es que como a mí nunca me abrazaron, yo no sé abrazar. Entonces yo nunca he abrazado a mis hijos. ujú, ¿Cómo se abraza un hijo? mm. Pero sabes que me encanta de ese ejemplo, Ujú, que él está llegando no con una mentalidad de víctima, ujú, diciendo, a mí no me abrazaron, entonces yo no puedo. Él está llegando con curiosidad. Y yo creo que ahí hace mucha diferencia. Nosotros tenemos que llegar en este espacio con mucha curiosidad. Es una declaración que nosotros no sabemos lo que no sabemos. ujú, Nosotros como hombres podemos decir, mira, me cuesta el área emocional. Necesito aprender y puedo ujú. aprender. Y gracias a Dios, Él ha dejado en medio de su palabra 150 salmos que están repletos de todas las emociones, tanto de Sí. los hombres como de Dios. Ujú, Entonces, leer los salmos y ver la expresión libre de incluso cuando Jesús citaba un salmo en la cruz, o sea, ¿por qué me has abandonado? Una emoción de desesperación de parte de Jesús y él citando la misma palabra de Dios, podemos hallar mucho consuelo y nosotros capacitarnos de la expresión que vemos en la palabra de Dios. Porque si yo te aseguro, si tú lees los salmos, en un mes, si tú decides leer los salmos en un mes y tú apuntas todas las emociones expresadas, ujú. te vas a topar con todas. O sea, vas a Con ver a todas, todas sí. las emociones y la forma en que ellos lo procesaban. Esa palabra yo lo utilizo como para sacar a luz, para que se pueda salir esa energía, no que es que no se acumule, más bien que salga. Ellos lo escribían, ellos lo oraban, ellos lo cantaban, ellos lo convertían en adoración, ellos ponían su emoción, lo sacaban como un ofrecimiento de oración. Entonces, la mejor manera para nosotros procesar nuestras emociones es delante de Dios, pero con una sinceridad y libertad que dice Dios, gracias por esto, debo estar agradecido por esto. No, hoy me siento de verdad que Dios, que tú no has sido justo conmigo. Mm. Pero, y eso me daría mucho miedo decir si no estuviera en la misma palabra de Dios, Claro, claro. que existen esas declaraciones, Es ¿verdad? decir, Dios quiere nuestra autenticidad de Ujú, expresar lo que sentimos. Y me da risa porque cuando yo leo los salmos, pocas veces puede leer uno un libro donde hay una expresión tan auténtica de toda la frustración. ¿Por qué el malo prospera y yo no? ujú, ¿Por qué a él le va bien y a mí no? ujú, ¿Por qué me persiguen si no he hecho nada? Abre el corazón, ujú, pero totalmente. termina diciendo, es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Ujú, ujú, ¿A quién iré si solamente tú eres el que eres mi refugio? mm. Yo tengo que aprender a trabajarlo. ¿Cómo se lo enseño a mis hijos? Una cosa es modelarlo. Yo recuerdo, un Mm, recuerdo que yo tengo muy presente, mi abuelo, el papá de mi papá, falleció cuando yo tenía 8 años. ujú, Y recuerdo mucho de esas escenas. Fue como mi primera experiencia con la muerte, ¿verdad? Que ujú, falleció mi abuelo. Entonces yo veía la expresión de mi papá. Y yo de verdad no me daba cuenta cuánto lo observaba. Y algo que me impresionó es que unos meses después de que él fallece, mi abuelo, mi papá dio el discurso, digamos, en el funeral y él dio este discurso y se grabó. Y unos meses después yo vi a mi papá acostado en el piso, escuchando el discurso que él mismo había dado sobre su papá. Y yo recuerdo que yo lo miraba, está escuchando eso, ¿verdad? Todavía eran cassettes, o sea, los que nos sí, sí, escuchan sí. de otros siglos no entenderán qué son, pero cassettes eran como para grabar. Y él estaba escuchando el cassette con el discurso en el funeral de su papá. Y él se levantó y estaba llorando. Y yo recuerdo con tanta curiosidad, yo inventando excusas para ir a la cocina como para ir a verlo, ¿verdad? Y cuando yo le veía estaba llorando. Y yo recuerdo que le dije, papá, ¿qué te pasa? Y me dijo, mi hijo, me siento muy triste por mi papá. Meses después de que él había fallecido.
Y para mí fue una enseñanza de que mi papá no tiene temor a sentir lo que Mm. a muchos hombres les avergüenza. Daría vergüenza. ¿Cuál es nuestro impulso muchas veces cuando vamos a llorar? Voy a un cuarto solo a yo pasar este momento yo solo. Que Y hay, nadie me escuche. exacto. Pero vemos lo que hizo Jesús cuando dice que él estaba clamando, Dios, Dios, por favor, ayúdame, cuando estaban en el jardín de Getsemaní. Sus discípulos estaban a un lado, lo oían. Él pudo haber ido más lejos para que nadie lo oyera. Él pudo haber orado, él en su interior, pero él decidió externalizar su oración y para que sus discípulos lo oyeran. Entonces, existe una intencionalidad de nosotros como papás que debemos estar dispuestos a exponernos a que nuestros hijos nos vean procesar nuestras emociones. Si mi hija me dice, yo nunca he visto a mi papá llorar, yo digo, o no soy una persona muy madura emocionalmente, he aprendido a apagar ciertas emociones y cuando hacemos eso no podemos exclusivamente apagar solo la tristeza, apagamos o bajamos el volumen a todas las emociones. No tenemos una vida plena en Dios porque hemos aprendido mejor no sentir nada, ¿verdad? Porque no quiero sentir esto. Pero no podemos elegir, bajamos el volumen a todas las emociones. Entonces necesitamos subirle el volumen a todas las emociones y vamos a sentir cosas que nos incomodan. Pero cuando nuestros hijos nos vean a nosotros y también que nuestra respuesta sea, me siento sumamente triste y estoy orando esto, o sea, estoy diciendo a Dios cuán triste me siento. Y ellos ven vez tras vez que hay una expresión emocional. Luego, esa expresión emocional es entregada a los pies del Señor. Estamos enseñando una forma tan contracultural de poder externalizar, manejar y presentar nuestras emociones delante de Dios. Hemos crecido con el concepto equivocado de que expresar emociones es un símbolo de debilidad. Me lo decía alguien llorando un día, un adulto. Él me decía, es que me alegra cuando yo te veo expresar emociones a tus hijos, me dice. Yo nunca vi eso y mi papá me decía, no lo haga, porque cuando usted expresa emociones se muestra débil. ¿Cómo ahora que soy adulto, si crecí con esa mala enseñanza, cambio? Si me cuesta. Sí. Y va a ser una lucha, va a ser un reto, pero tú puedes decidir. Para sentir algo diferente vas a tener que hacer algo diferente. Y vas a tener que actuar de una forma diferente, ponerlo en práctica. Y la primera vez que tú lo haces, va a ser muy difícil. La primera vez que tú decides no oprimir la emoción, más bien sacarla, va a ser muy difícil. Te vas a sentir todo dentro de ti, vas a decir, no lo hagas, esto nos va a poner en mal, nos va a avergonzar. Pero cuando tú lo haces, va a haber una liberación emocional y va a ser tu primera experiencia en caminar en una nueva forma de vivir. Entonces la forma de hacerlo es practicarlo, ¿verdad? Y tenemos que tener también esos lugares seguros donde lo podamos hacer. En clínica, cuando estoy hablando con las personas y obviamente muchas personas lloran, y sin faltar, las personas me dicen, cuando empiezan a llorar, adivinan lo que me dicen. Perdón. Perdón. Lo vemos como algo que tenemos que pedir perdón. Sí. No, esto está mal, porque pedimos perdón por cosas malas. Entonces, de alguna manera también tenemos que desaprender a que cuando yo lloro, no es una carga mala para otra persona. Dios nos lleva a cargar, a ayudar a alivianar la carga de otros. Entonces hay un mandato bíblico que yo tengo que compartir mi lucha, compartir mi carga. Y aunque es muy difícil, muy costoso, pero ¿cuál es la razón por qué no comparto mi carga emocional? Y yo en mi propio corazón, en mi propia vida veo que es orgullo. Orgullo. Yo no quiero que me vean mostrando debilidad. Y en mi categoría de debilidad está mostrar tristeza, porque eso significa que algo salió de mi control. Y yo quiero tener una fachada, por lo menos que yo tengo todo bajo control. Pero hay mucho poder en mostrar ese espíritu manso, de poder demostrar nuestras reacciones emocionales en tiempo real con las personas y también que hay un entendimiento que estamos haciendo lo mismo en oración. ¿Qué le dirías a una esposa que es madre también, tiene hijos y un esposo, para crear un ambiente seguro donde sus hombres puedan expresar
sus emociones. Porque muchas veces dicen que quienes crearon ese machismo Mm, fueron las mujeres. ¿Cómo mm. cambiar eso? Creo que son respuestas naturales que tenemos. Por ejemplo, un hijo se golpea, ¿verdad? Se raspa la rodilla y empieza, ay, me duele. No llores, no llores, ya va a pasar, ya. Mira, ya estuvo, ¿verdad? Queremos pasar el dolor rápido. Mm, No hay una tolerancia de poder reconocer el dolor tiene su lugar y tiene sus consecuencias. Entonces yo creo que las mamás podemos, y no estoy diciendo que hagamos una escena grande, que, ay, es que se lastimó, y que, mm, ¿verdad? Es que seamos exagerados y dramáticos, pero que demos lugar al dolor. Dios ha permitido que hay dolor en este mundo y nosotros tenemos una respuesta ante ese dolor. Cuando nosotros buscamos minimizar la respuesta, estamos diciendo el dolor no es tan importante. Entonces mm. tampoco ellos entienden o nunca aprenden cómo lidiar con el dolor. Porque su única respuesta es yo finjo que no existe. Pero las mamás, yo las animaría a enseñar mucho sobre la importancia de cómo el dolor Dios lo ha dejado en este mundo y que nosotros tenemos respuestas emocionales ante eso. Y también enriquecer el vocabulario de nuestros hijos, que ellos tengan más recursos que solo decir estoy bien o estoy mal. Ujú. ¿Verdad? Se puede hacer de una forma Mm, gráfica, con tarjetas, las emociones, o sea, diferentes formas que podemos enseñar sobre eso. Pero si ellos no tienen el léxico, si no tienen ellos las palabras para decir cómo se sienten, nos vamos a quedar con estoy bien. wow. Es importante que no critique. Es importante que, Mm, como ha dicho David, que permita que expresemos esa emoción de tristeza, esa emoción de alegría, esa emoción de euforia al ujú, mismo tiempo, donde nadie debe sentirse mal de expresarlo como lo siente, ¿sí? Y que no haya extrañeza, ni que haya miradas raras, porque eso hace que la persona se cierre. Expresar emociones no es fácil, porque muchas ujú, veces se requiere tiempo para comprender lo que estoy sintiendo. Entonces, a veces no queremos expresar emociones los hombres porque ni siquiera nosotros mismos tenemos claro lo que mm, estamos sintiendo. No es hasta que lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos que vamos interpretando correctamente estas emociones. mm, ¿Cuáles son los síntomas, David, de que un hombre está experimentando esa sensación de soledad? mm. Es difícil ver los síntomas porque nosotros somos tan buenos para fingir. ¿Verdad? Y a Sí. veces más en el mundo cristiano, nosotros aprendemos a Mm, no compartir ciertas cosas, ¿verdad? Que tenemos que mantener una apariencia de que no, pero todo está wow. bien, ¿verdad? Entonces, yo diría, ¿cómo puedes detectar la soledad en otro? Es muy difícil de lejos, casi imposible. Yo no puedo detectar soledad de lejos, pero puedo detectarlo de cerca. Entonces, al más me acerco a una persona y realmente escucho su corazón y la persona desarrolla cierta confianza para compartir, me siento solo. Entonces ahí ya me están permitiendo entrar a su mundo. Y el mismo decir, yo me siento solo, hace que pierde mucho poder el sentimiento de soledad. Pero Wow. para decirle a las personas, si quieres ayudar a la persona que está sola, no lo puedes hacer de lejos. Tienes que Mm, acercarte. Pero hay muchas personas que nosotros asumimos, bueno, asumo que que tienen amigos, que tienen mentores, que tienen una relación sana con su familia, entonces espero que esté bien. Pero cuando tú te acercas y empiezas a hacer preguntas, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste amado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste algo vergonzoso sobre ti? O sea, preguntas súper incómodas, pero realmente que abren una ventana. Y igual hacer preguntas difíciles. Entonces estoy diciendo a esta persona, estoy comunicando, me interesa tu vida como es, no como pretendes o como quisieras que luciera. mm, Y me importa cómo tú estás realmente y no la apariencia que tú quieres dar al mundo. ujú. Entonces, tenemos que hacerlo de cerca, pero obviamente podemos ver, ¿verdad? Una persona que no comparte, ¿verdad? O que siempre está bien, que no hay una variedad en sus emociones, ¿verdad? Ujú. Podemos saber que probablemente están ocultando algo, ¿verdad? Porque nadie es tan así estable como creemos. Hmm. Wow.
No se puede ver si estoy de lejos. Tengo que acercarme a la persona y hacer preguntas como la que David ha sugerido. ¿Has llorado? ¿Qué hay ahí en tu corazón? Donde no haya juicio, donde no haya condena, donde no haya señalamiento, ni expresiones abruptas, donde yo me asusto de verlo expresando. En una ocasión, un hijo de 40 y tantos de años recibió un reconocimiento y, en la ciudad, Mm, y todo el mundo se alegró. Y su papá estuvo ahí, pero el papá no le dijo nada. mm, Este amigo mío me dijo, y en medio de la intimidad le dije, papá, ¿cómo es que todo el mundo me felicita y tú no? mm, Y dijo, por primera vez vi a mi papá llorar y me dijo, es que yo no sé decirlo. mm, Y le dijo, yo no soy un buen padre. wow. Y dice, cuando yo crecía a mí me golpeaban. Mm, Eh, Todo lo que yo expresaba terminaba en golpe, en maltrato, en rechazo. ujú, Entonces yo cerré mi corazón. Dijo este hijo, yo crecí reclamándole a mi papá que me mm, diera algo que no podía darme mm, y no sabía darme. ¿Qué hace un hijo cuando encuentra un padre que no puede expresar emociones? mm, Donde hemos crecido, los dos somos adultos, ujú, y yo quiero ayudar a mi papá. ¿Qué le ujú, digo? mm. Yo creo que lo importante de esa historia es entender de que el padre entumecido tiene una historia, Mm, ¿verdad? Hay una razón detrás de la conducta ujú, o la falta de expresión. Y no es necesariamente, ¿cuál es la conclusión a la cual llega el hijo? Mi papá entonces no me ama, porque no hay una expresión. Pero en ese momento aprendió, no hay una expresión, pero sí hay un amor fuerte que él no sabe cómo expresar. Entonces creo que entender nos da un poco más de compasión. Y nuevamente, no podemos tener compasión de lejos. Cuando nosotros logramos tener compasión de nuestros papás, es algo, yo creo que de lo más lindo porque los vemos como las personas que son. Muchas veces en la niñez idealizamos nuestros papás, ¿verdad? Que ellos son los héroes que nunca pecan, que nunca fallan. Y ya cuando crecemos nos puede defraudar mucho cuando vemos, ala, ellos no hicieron esto conmigo. Me enteré que mis amigos tenían estas experiencias con sus papás y podemos comparar y ver muchas cosas. Cuando vemos a nuestros padres también como pecadores necesitados de la gracia de Jesús, nos pone en el mismo nivel, los podemos ver con compasión, entonces estaremos dispuestos a perdonar, ¿verdad? Y ver que la misma gracia que me salva a mí puede salvar a mis papás. wow. Compasión, identificación, pregunte la historia, escuche, observe y sobre todo entendamos que hay una historia detrás que hace que seamos, como somos. Esto me lleva a cómo se manifiesta un trauma de la infancia siendo adultos. Mm, Eh, Porque muchas veces nosotros juzgamos al cónyuge, la esposa juzga al esposo porque se queda callado, porque no habla, porque no expresa. mm, Y todo es producto de un trauma no resuelto. ujú, ¿Qué ujú, hago para ayudar al hombre de la casa, mm. al esposo, o para que saque lo que tiene por dentro? Yo creo que esa pregunta podríamos hablar mucho tiempo, pero obviamente cuando, y eso es lo más común, el hombre se queda congelado sin decir palabras. A mí me pasó la semana pasada con mi esposa, que me estaba diciendo algo y de verdad yo siento como si hubiera algo que saca la energía y la vida de mí y en este momento me podría dormir. De verdad, o sea, hay veces cuando hay una confrontación con mi esposa, yo siento que en ese momento yo mismo me podría apagar y dormir. Y he visto que es algo común en los hombres, que hay diferentes detonantes, Sí. conversaciones, gestos, palabras, conversaciones, que pueden detonar una respuesta que el hombre siente, no puedo huir. Entonces me voy a congelar, me voy a como apagar. Pero es una forma de defenderse, porque ese detonante obviamente detona algo en su propia historia donde ellos no tuvieron el control Mm, muchas veces. Entonces ahí es donde hablaste del trauma. El trauma se identifica por una situación donde la persona no tiene control de lo que está pasando, mm, donde pierde el control. Y ese sentir
que no tienes control sobre algo, que tú estás desprotegido, causa una serie de consecuencias, tanto en tu cuerpo como en tu mente y espíritu. Puedes creer que tú siempre vas a ser desprotegido. Puedes sentir en tu cuerpo que realmente hay una respuesta fisiológica que te hace sentir, "Ah, esto no es seguro, tenemos que salir de aquí. O mejor me apago para ya no estar lidiando con esta situación". Nuevamente, hay una historia detrás de todo esto. Al entender la historia y cómo afecta específicamente el detonante que tengo enfrente, como persona me ayuda primer lugar, para poder manejar el detonante que tengo enfrente y también comunicar, porque yo he comunicado a mi esposa, por ejemplo, mira, cuando tú me dices esto, realmente me hace sentir que yo quiero huir de esa conversación. Cuando tú me confrontas de esta manera, me hace sentir así. Una cosa que nos pasaba mucho en el matrimonio, que mi esposa me decía o me texteaba, mira, hoy en la noche necesito hablar contigo. La verdad. O sea, yo me Todos sentí, nos apagamos ahí. ¿verdad? Porque es como algo pendiente que me va a ir muy mal y mi mente me lleva a pensar lo peor. Y a veces cuando me hablaba, me decía como, mira, es que he estado pensando que esta pared sería mejor pintarla. Yo, Eso era un todo. día de ansiedad me has causado. Entonces pusimos reglas, pero porque yo pude comunicar cómo me sentía. Mm. Entonces, como hombres, hay que comunicar en un En- momento de calma, donde no Ajá. hay detonante. Mi amor, cuando tú me dices por mensaje o por quiero hablar contigo en la noche, eso se detona y se desencadena toda una reacción emocional que yo lo paso muy mal. ¿Será que cuando tú tienes algo que decirme? Solamente dígalo. Punto. No, no. Exacto, Sí, 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 muy bien. ¿verdad? Este consejo es sabio. Todas las esposas deben escuchar esto. No diga, tenemos que hablar, hoy nos vemos, necesito hablar contigo. Eso es terrible para los hombres. Mejor solo hablen. Hay que pintar esa pared. Era tan sencillo. Sí, sí. Quiero volver a la escena de comienza a decirme algo que me hace como apagarme y me duermo. Entonces, de verdad terminas dormido. Entonces ella doblemente Ujú. enojada, dice, y tras de eso se duerme. ¿Qué le dirías a la esposa para que logre entender eso de que, porque nunca lo había visto así, ¿ah? Mm. Me parece extraordinario entender que cuando hay un diálogo con ciertos temas, la tendencia del hombre es como, wow, me drenó la energía, como que me apaga y me quedo Mm. sin palabras. En ese momento, ¿qué le dirías a la esposa? En primer lugar, Ujú. no se trata de ella. Es difícil Wow. y es difícil para una esposa escuchar eso. No se trata de tú como persona, se trata del contenido de la forma que tú estás comunicando. Ujú. Que tú estás detonando algo, provocando una reacción emocional que tal vez no tiene nada que ver contigo. Puede ser con un tema en el pasado que nunca se ha expresado, puede Ujú. ser algo que nada que ver. Entonces yo le diría a la mujer, cálmate, probablemente esto no tiene nada que ver contigo. O sea, tú estás bien, pero no creas una historia, una narrativa donde tú estás en el centro y Mm. que él está durmiendo aquí porque no me ama y viste que eso, mi mamá me lo dijo. No, o sea, no, tú, no, no se trata de ti. En este momento pensemos en tu esposo y qué está pasando. No es el momento tampoco para tal vez descubrir qué está pasando, ¿verdad? Yo hablo con muchas parejas y ahí sí tomamos el momento y uno de los ejercicios que más me encanta es ver el ciclo que se despierta cuando se detona algo en los esposos. Por ejemplo, la esposa está enojada porque el hombre no hizo una tarea. Entonces dice tal cosa. Ay, mi amor, de verdad, es otra vez con lo mismo. Eso detona en el hombre un sentimiento. Yo no soy suficiente como esposo. Entonces hay una reacción emocional, una reacción también de la conducta. Entonces el hombre se aleja porque siente que no es suficiente. Y ese alejamiento refuerza la idea, no me ama en la esposa. Entonces ella como actúa con más agresión. No, esto lo vamos a hablar ahora. No vas a hacer lo mismo, lo vamos a hablar ahora. Lo hace sentir aún más insuficiente. Entonces se aleja aún más. La mujer más enojada y más agresión, ¿verdad? Entonces es un ciclo que hay que interrumpir en algún momento y solo requiere que una de las personas rompa el ciclo. Por ejemplo, si el hombre dice, mire, mi amor,
perdón, ya me siento muy frustrado, esto no se trata de ti, perdóname, podemos volver a hablar en una hora. Yo necesito ir a orar, caminar y volvemos a hablar en una hora. Ujú. Perfecto, ¿verdad? Ya se rompió el ciclo natural. Pero si seguimos en ese ciclo que el hombre se siente así, entonces se aleja y la mujer, no, es ahora o nunca, muy difícilmente se va a lograr algo ahí, Wow, ¿verdad? me parece crucial que rompamos el ciclo y uno de los dos tiene que hacerlo. Es tiempo fuera, es crucial. Un alejamiento que nos permita procesar, Mm, número uno. Número dos, volviendo a ese punto donde el hombre se durmió, déjelo dormir, punto. Y luego vuelva al tema. Pero pregúntele mm, ¿por qué te sientes así? ¿Es la forma en que lo digo? La mayoría de los hombres van a decir, creo que es que se parece a como me lo decía mi mamá. totalmente. Eh, Sí. Me hizo sentir hijo, no esposo. Ah, Y ese sentir hijo me hace sentir no respetado, no admirado. Y yo quiero ser hombre, no hijo. Yo quiero mm, ser tu hombre. Por eso es importante mm, que nosotros nos demos esta posibilidad. Y me ha gustado, como David lo ha dicho, no tiene que ver contigo, soy yo. Es decir, soy yo, algo me pasa dentro de mí. Y cuando yo logro interpretarlo, tengo que aprender a verbalizarlo. Lo otro que David ha dicho y que me parece muy sabio es que nosotros nos eduquemos mutuamente para enseñar cómo me gustaría que me digas las cosas. El otro día estaba con unos amigos y me contaron que iban en el auto y ella le dijo algo que sonó a una orden y él reaccionó inmediatamente y le dijo, mi amor, está bien lo que me estás diciendo, ¿podrías decírmelo como esposa y no como mamá? Me pareció fascinante. Y ahí la esposa dijo, riéndose, fui consciente que la mayoría mm, de veces hablo como mamá. ujú. Entonces, no es fácil esa interpretación. No. ¿Cómo arreglarlo? Pierde el poder cuando lo exponemos, ¿verdad? Wow. Porque cuando yo por mi parte estoy generando una narrativa y somos muy buenos para hacer eso, el cerebro constantemente está buscando hacer sentido de lo que está sucediendo. Y cuando hay espacios vacíos, nos inventamos las cosas. Entonces, si mi esposa me grita así, ay, ya viste que es así, que no sé qué, pobre yo, y generamos toda una expectativa, o una narrativa, perdón. Lo que hizo este hombre es no le dio lugar a que lo contemplara, sino lo dijo. Tu forma de decirlo me hace sentir así. Uf, hay claridad y cuando hay claridad se puede trabajar bien, Wow. ¿verdad? Entonces muchas veces no hay claridad y ya estamos asumiendo, hay una comunicación muy ambigua, no sabemos, entonces interpretamos mucho, armamos toda una narrativa. ¿Verdad? Y no sé si les ha pasado, a mí me pasa que yo me doy cuenta que esto está pasando cuando yo estoy ensayando conversaciones en mi mente, ensayando incluso peleas. Ay, si me de esto, entonces voy a responder así. Y si digo, ay, sí, entonces, ay, ¿cómo se atreve a decir? Momento, yo estoy inventando esa narrativa, estoy inventando esa pelea. Lo que necesito hacer es hacerlo más claro con él, la comunicación más clara. Entonces, como siempre yo digo, la claridad o mostrar claridad en una relación es un acto de amor, es un acto de bondad. Cuando yo soy claro, estoy amando. Entonces, cuando hay claridad con lo que hizo este hombre, para que tú sepas, la forma de comunicarse me hace sentir así, te agradecería así. Uf, no hay claridad, no hay pierde. Entonces la mujer no se siente atacada. Se siente, ok, yo tengo mucha claridad en cómo debo entonces responder. No soy una villana en la película, más bien no debo comunicarme de tal manera, ¿verdad? Entonces, buscando la claridad es una de las mejores cosas que podemos hacer. Este diálogo está bueno, muy bueno. ¿Cómo reconoce un hombre que está viviendo un trauma? Mm, A veces, como has dicho, simplemente continúa, hay que levantarse mañana, hay que trabajar, hay que ujú, producir, hay que traer el sustento, hay que llevar los niños, hay que hacer las cosas. Pero no me doy el tiempo de entender que estoy mm, viviendo un trauma. Por ejemplo, en algún momento de mi vida había hecho un mal negocio, perdimos mucho dinero, era una estafa y
el sueño se me fue, las noches eran largas, mi Mm, rendimiento bajó, me levantaba sumamente cansado, mm, la tensión aumentaba, pero yo no quería reconocer que estaba viviendo un momento traumático en mi mm, vida. ujú, Debe hacer la esposa y los hijos si papá está irritable, está mm. enojado más de la cuenta? ¿Cómo ayudarnos como familia? Uy, es difícil porque el papá, de una forma inconsciente, está dando muchas señales. Déjenme en paz. Mm, Aléjense, ¿verdad? ujú. Entonces lo perciben los hijos. Entonces, ¿qué van a responder? Ay, no voy a hablar con mi papá, es que ha tenido un mal día, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer la familia? Es difícil. Es difícil cómo saber cómo responder si no hay una apertura de parte del papá. Mm, Podemos orar, obviamente, ¿verdad? No, nunca creamos que somos impotentes en la familia porque nuestra arma más fuerte es la oración. Y podemos entablar conversaciones cuando hay momentos de tranquilidad, cuando hay momentos de irritación, que el esposo está irritable, que está enojado, no es el momento para hablarlo. Pero cuando está jugando, una de las mejores cosas que pueden hacer los hijos, busquen jugar con el papá, de alguna manera. mm. El juego logra bajar los muros que tenemos muchas veces y se puede ahí entablar una conversación. Y el mismo consejo yo doy para los padres con sus hijos adolescentes, por Ujú. ejemplo. Busquen momentos de juegos para tener conversaciones difíciles. Igualmente se puede hacer con el papá, pero realmente yo siempre que he hablado con los hombres en conversaciones profundas, cuando ellos están ya buscando ayuda, y es incómodo, o sea, para los hombres, yo nunca he hecho esto, ¿verdad? Cuando yo les hablo por primera vez, bueno, hay confidencialidad y podemos hablar, ¿verdad? No hay juicio de mi parte. Bueno, no sé dónde comenzar. Yo no puedo pensar en un caso en donde el hombre, al soltar y empezar a hablar, no se ha recordado de algo por primera vez en décadas o en Hmm. años. Entonces, muchas veces el hombre está tan acostumbrado a procesar todo aquí que cuando lo hace verbalmente se descubren muchas cosas. Ujú. Entonces sí tenemos que animar a los esposos, en este caso, los papás, a que hablen con Wow. alguien, ¿verdad? Alguien de confianza, que sepa escuchar, ¿verdad? Alguien que no va a brincar a los consejos, sino va a permitir el espacio incómodo de los silencios cuando la persona no sabe qué decir. Porque realmente, como te digo, los momentos traumáticos muchas veces están como ahí escondidos, porque serían demasiado dolorosos si siempre lo tuviéramos al frente de nuestra Ujú. memoria. Entonces, como te digo, muchos hombres con los cuales yo he tenido contacto, conversaciones, dicen, la verdad que ahora que haces esa pregunta, no me había acordado que en segundo primaria pasó esto. O sea, sí, hay recuerdos traumáticos ahí escondidos y cuando se exponen, y a la luz de la palabra, cuando se expone delante de Dios, nuevamente pierde mucho de su poder, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar espacios propicios para poder dialogar, y a veces verbalizar las cosas y no tiene mucho sentido lo que estamos diciendo, no repetimos, pero eso es un proceso necesario. Esto que estás diciendo está lleno de sabiduría, comprenderlo. Uno, nuestro cónyuge no es nuestro terapeuta. Nuestro cónyuge es nuestro cónyuge. Y David ha dicho, busque a alguien que pueda comprenderlo, principalmente fuera del círculo íntimo, donde usted se sienta tan libre, donde no va a Mm, ser juzgado, donde usted no tenga temor, sino que es alguien que pueda comprenderlo profesionalmente y lo pueda orientar. Pero cuando yo lo saco, voy a alivianar esto que llevo por dentro. Y lo otro es que el profesional me va a ayudar a interpretar lo que yo estoy pasando, ¿no? Y es crucial. Lo que sí yo puedo hacer es acompañar, es escuchar sin juzgar, mm, eh, sin reaccionar, solamente acompañar, abrazar. Recuerdo que una vez estaba yo recién convertido, tenía unos 20 años, y se murió la hija de una tía y mi mamá me llevó al funeral mm, y estábamos ahí, la tía lloraba, gritaba y decía, ¿quién me va a cuidar? Era mm, la única hija. Y ahora, ¿quién me va a llevar al hospital? Y ella mm, gritaba. mm, Todos hacíamos silencio y mi mamá me dijo, vaya y ore con ella. Le dijo, pero mamá, ¿qué le digo?
solo ore. Y yo me acerqué a la tía, le tomé la mano, le dije, tía, ¿puedo orar con usted? Y yo solo oré, no sabía ni qué decir, solo tomé la mano, comencé a orar con ella, a bendecirla, a proclamar a Dios sobre su vida. Pasaron unos minutos y de repente me dice, quédese aquí a mi lado. Y yo me quedé a su lado. Y llegó el momento donde había que llevar el ataúd a la iglesia. Dice, tía, le dice, es la hora de ir a la iglesia. Dice, no, dice, mi hija ya partió. Yo quiero quedarme aquí. Wow. Sigue orando conmigo. Y, Ah. y yo vuelvo a ver a mi mamá, ¿qué hago? Y me dice, nada, haz lo que la tía dice, ora con ella y quédate aquí. Y recuerdo ese momento. Hay momentos donde uno no sabe qué hacer. Hay momentos donde uno se queda sin palabras o bien dice una idiotez, ¿no? Una tontería, Sí. porque no sabe qué hacer frente al dolor. Ese momento a mí se me quedó grabado en mi mente, que lo único que hice fue acompañar, simplemente acompañar. ¿Qué hacer cuando no sé qué decir? ¿Qué hacer cuando no me quiere hablar? Cuando no siente la libertad de decirme, porque a lo mejor ni la otra persona ni puede verbalizarlo bien. ¿Qué hago? ¿Sabes? Lo pienso como y nunca lo había pensado hasta este momento, pero como un partido de fútbol, que el hombre está como entrenador y pone los jugadores que quiere que jueguen su partido, ¿sí? Entonces, en este momento que el hombre está pasando una situación difícil, en su partido tiene muchas personas en la banca. No quiere que jueguen, no quiere que participen en su vida. O cuando estamos pasando momentos de duelo, ponemos en la banca la mayoría porque queremos no queremos verlos jugando nuestro partido. Entonces, ¿qué diría la esposa? Que el hombre nunca lo saque de la banca, sigue llegando. Tiene que seguir llegando. Aunque te ponen en la banca cada partido, tú sigues llegando a sentarse en la banca. Wow. O sea, y para decir que tu presencia es importante, tu presencia es suficiente. Porque como Dios nos consuela a nosotros, no es su misma presencia con nosotros. Dios de toda consolación. Él cuando estamos mal, estamos en nuestro peor momento, ¿qué nos consuela? Es la presencia de Dios. Claro que es su palabra también que nos consuela a nosotros, pero su palabra sin su presencia, ¿qué es, verdad? Entonces nosotros también con los que están doliendo, con los que están pasando una situación y nos están dejando fuera, tú sigue llegando al partido aunque sigues sentada en la banca. Y confiar y decirte, es suficiente que yo llego a la mesa. Es suficiente que yo sigo apareciendo porque estoy mandando una señal. Tú sigues como algo importante para mí. Y tan importante que aunque tú no reconozcas mi presencia, voy a seguir aquí presente. Entonces, como en momentos difíciles cuando no sabemos qué decir, no digas nada. ¿Qué nos manda la palabra hacer con los que lloran? Llorar. No dar sermones necesariamente. Hay momentos para dar palabras de consuelo, palabras de ánimo, hay momentos, pero muchas veces queremos brincar los pasos incómodos que son momentos de silencio. Pero hay poder en el silencio. Qué hermoso. Seguir en la banca, al lado, tomando la mano. Esto es crucial. Déjame terminar esta entrevista con un caso que muchas veces se da. Es cuando se quiere utilizar el trauma para justificar una mala actitud mía. ¿Cómo vivir en un equilibrio entre amor y respeto? ¿Cómo establecer el límite? Cuando la persona dice, es que yo soy así y explota en ira y castiga con silencios prolongados y busca cómo lastimar porque viene de un hogar donde fue agredido, herido y lastimado. ¿Cómo establecer el límite y expresar amor? Uy, y de verdad es tan complejo porque nuestro corazón es complejo y engañoso, ¿verdad? Y partiendo de ahí, que entendiendo la complejidad de nuestro corazón engañoso, que nosotros vamos a buscar, como hemos dicho,
Como Adán culpó a Eva, Eva culpó al serpiente. Vamos a buscar culpabilizar a otros, ¿verdad? Entonces podemos incluso culpar a nuestras propias historias y decir eso. Yo soy así, así me criaron. Tiene que llegar un momento de comprensión. Y eso de verdad es una revelación del Espíritu Santo donde nos hacemos responsables de nuestras actitudes, palabras, conductas. Porque en ese momento, como el hijo pródigo, cuando él estaba en medio de los cerdos y pudo darse cuenta, el responsable de este momento soy yo. Así es. Entonces puede haber un momento de dar la vuelta, cambiar de dirección e ir en la dirección contraria, pero hasta no llegar a ese momento. Entonces, yo no quiero minimizar las cosas que las personas han pasado, porque personas que han pasado abusos, traumas, abandonos, qué fuerte. Pero no hay cosa tan fuerte que te ha pasado que está fuera del alcance de la gracia de Dios. Tienes que Amén. creerlo. Y si entendemos esa gracia profunda que puede redimir aún lo más difícil de este mundo, entonces podemos empezar a decir, ok, yo no fui responsable de lo que me hicieron, pero soy responsable de cómo respondo hoy. Y Hmm. hoy voy a responder de una forma diferente, comenzando con un paso muy pequeño, Wow. pero haciendo algo diferente, Claro. ¿verdad? Nunca podemos justificar nuestras actitudes incorrectas en un trauma del pasado. Usted es responsable por la forma en que usted reacciona. No es responsable de cómo lo siente. Esto nos pone en la responsabilidad de aprender a manejarlo. Mm, Pero tenemos que llegar a un pacto de familia donde haya respeto entre nosotros. En tu libro dices, el libro Hombre en Camino, toda emoción es bienvenida en la presencia de aquel que las creó. mm. Qué difícil para un hombre, Sí. Ajá. pero yo tengo que aprender a Ujú, expresarlo. Da ujú. una palabra de aliento a quienes nos miran y dicen, yo no sé hablar mis emociones. Mm. Bueno, una palabra de aliento. Yo creo que muchas veces como hombres nos cuesta mucho porque no tenemos el lenguaje, no sabemos cómo comenzar, no tenemos el espacio seguro, no sentimos la confianza de poder decir lo que estamos sintiendo. Yo te diría que empiezas escribiendo. Hay mucho Mm, poder de sacar lo que estás sintiendo y puedes empezar con un paso pequeño de escribir lo que estás sintiendo. Y comienza con lo que ves a tu alrededor, lo que ves en tu corazón, diciendo, de verdad que en este momento me siento un poco defraudado con quien soy. Me siento como un fracaso. Creí que iba a llegar a más a estas alturas de mi vida. Pero tú al ser sincero, incluso donde nadie te está viendo con un lapicero y una hoja, y luego te diría que tú tomes esa hoja y en un momento de oración, tú la leas. Tú puedes leer lo que tú escribiste, lo que tú sacaste de tu corazón. Y poco a poco vas ampliando el círculo. Entonces, primero solo estás tú y la hoja. Luego incluyes a Dios, aunque Dios está siempre presente. Pero tú lo haces como una forma intencional. Dios, yo te quiero decir cómo me siento hoy. Entonces ya lo escribí, te lo voy a leer. Pero también que tú comiences a orar. ¿Con quién? Una persona de confianza que yo puedo compartir lo que yo escribí acá. Y mm, que esa persona pueda decir, tal vez es tu esposa, que por mucho tiempo te ha estado insistiendo que le abras tu corazón, pero no has querido. Tal vez por fin tienes la confianza de hacerlo. O con un amigo, o con un mentor, pero tú puedes decir, me ha costado mucho trabajo llegar a este punto, pero te quiero contar cómo me he sentido. ¿Verdad? Son pasos pequeños que nos llevan a un gran paso de caminar en libertad. Entonces, porque puedo entender la sensación de que es abrumador, mm. ¿verdad? Y si tenemos la expectativa de que hoy mismo voy a sacar todo lo que he sentido con mi esposa y hacerlo de una forma coherente, es mucho pedir. Entonces, empecemos con pasos pequeños, pero no nos acostumbramos como hombres tampoco a escribir mucho, ¿verdad? Si yo te digo como, ay, tu diario, es como, no, ni que fuera una niña de 13 años, ¿verdad? Pero de verdad hay mucho poder en escribir las cosas como una forma de sacar lo que estamos internalizando. Wow. Mil gracias por estar con nosotros, David. Muchas gracias por tenerme acá. Y gracias a usted por acompañarnos. Hágalo. El viaje más importante que todos debemos hacer es el viaje al corazón para interpretar lo que sentimos, lo que vivimos. Nos ayudará a ver el pasado de una manera diferente, a perdonar, a soltar, a dejar ir y cambiará nuestra manera de reaccionar en el presente.
entonces las personas a nuestro lado pueden sentirse más libres de hablarnos y nosotros más libres de expresarnos. Bendigo tu vida. Pido a Dios que Él traiga paz a tu corazón, que te permita salir de tu soledad, que te permita expresar lo que sientes con libertad y con respeto, y que te puedas acercar al corazón de quienes más amas con una gran sinceridad que les permita tender puentes para encontrarse rostro a rostro delante de Dios. Un abrazo a la distancia y gracias por acompañarnos hoy acá en Enfoque a la Familia.